amigos, tengan todos ustedes un buen comienzo de semana, feliz lunes y bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Así es, buen lunes, Fidel. Gracias, Darcy. Así es, bienvenidos. Estamos, como ustedes saben, en Un Mundo de Economía y hoy lunes vamos a manejar nuestro formato tradicional de los lunes. Traemos para ustedes la noticia económica más importante de este momento, que no es otra, por cierto, que la devaluación del bolívar, a raíz de la nueva entrada en vigencia y primera subasta del nuevo DICOM, en el nuevo tipo de cambio que está manejando el gobierno nacional. ¿Qué pasó, Darcy, por cierto, con el bolívar? Sí, con la primera subasta, los resultados que, por cierto, el listado de las asignaciones y de las liquidaciones apareció publicada la semana pasada, entre el jueves y el viernes. En la voz del presidente del comité de subastas, como es Pedro Maldonado, él informó que la subasta, la primera del nuevo DICOM, que es donde se ofrecieron, arrancó con 241 millones de dólares, 241 millones, perdón, y cuya asignación cubrió al 54% de la demanda. La devaluación que se ocasionó entre esta primera subasta del bolívar fue de 63,8%. ¿Por qué? Porque cabe recordar que la última subasta del DICOM anterior se arrancó con 720 bolívares el precio por dólar, mientras que aquí, en esta subasta nueva del DICOM, fue de 2.010 bolívares. Por lo tanto, fueron 776 personas jurídicas las que participaron con 1,15 millones de dólares y 3.054 personas naturales. Repito, nada más 54% de toda la demanda de dólares a este precio, al precio DICOM 2, se cubrió 54%, Fidel. 54%. Para que vos veáis, dirían los maracuchos. Exactamente. Bueno, de hecho, analistas económicos han manifestado a raíz de esta primera subasta que en los próximos días podremos conocer a ciencia cierta cuál va a ser el alcance que va a tener este nuevo DICOM y las subastas en el sentido de poder suministrar las divisas que el sistema económico nacional requiere para funcionar. Por ejemplo, Pilar Navarro, economista de Ecoanalítica, recordó que en los últimos meses el suministro de dólares a través del sistema cambiario manejado por el gobierno nacional se ha restringido de manera bastante fuerte y hace una comparación bien curiosa. Entre abril de 2014, el momento en el que el sistema marginal de divisas suministró al sector privado 147.5 millones de dólares diarios, ahora en abril de este año 2017 liquidó menos de 6.5 millones de dólares por día. O sea, una caída de 147 a 6 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que no está suministrando la cantidad de dólares requeridos. Venezuela, aún en este momento con su economía constreñida como está, requiere entre 50 y 60 millones de dólares diarios. Y se están haciendo se anunciaron 2 subastas semanales del nuevo DICOM. Hasta ahora va una sola, sí, con 24 millones de dólares. La segunda está programada para mañana martes, para mañana martes 6 de junio, y también es importante destacarles a ustedes que dada la sequía de divisas que tiene el gobierno nacional, de ese 54% de la demanda total que se logró cubrir en esta subasta, nada más el 59% del total de 43,46 millones de dólares fue otorgado al sector empresarial, para lo que es todo la adquisición de insumos, de materias primas, en fin, mientras que se alcanzó 28% para las personas jurídicas, que equivale a 4,83 millones de dólares. Para las personas naturales, esas asignaciones tienen que ser empleadas
para tratamientos médicos, también para financiamientos de estudios, compras de medicina. Sin embargo, con todas estas cantidades que nosotros estamos develando y que repetimos, fueron publicadas, fueron comunicadas por Pedro Maldonado, quien es el presidente del Comité de las Subastas, se tiene en cuenta, se pone en evidencia de la sequía que tiene el gobierno por falta de dólares, que les hace falta muchísimo, y ahí está el problema, ¿no? Y no hay divisas, y de ahí el efecto inmediato, que es cada vez más la contracción del aparato productivo nacional. La paralización que tiene la economía venezolana, que se puede decir que se está trabajando en menos del 25% de su capacidad máxima instalada. Y esa es la gran incógnita, Darcy y amigos, que existe en el país. ¿De dónde va a obtener el gobierno ingresos extraordinarios para poder alimentar el nuevo sistema cambiario que se está implementando, de manera de poder suministrarle divisas a la economía nacional para su funcionamiento? Puesto que ya sabemos que por vía de la exportación del petróleo no es precisamente por allí donde se está obteniendo, porque la producción de petróleo está disminuida en más de 1 millón de barriles diarios, y el precio del petróleo, aun cuando ha tenido un repunte en las últimas semanas, está bastante disminuido, está por debajo de $50 el barril. Entonces se está contando con la liquidación de otros activos, y ahí entra el tema de la liquidación de los bonos de PDVSA que tenía el Banco Central y que compró Goldman Sachs la semana pasada, cuya negociación, por cierto, está en veremos. Sí, está en veremos, porque justamente si ustedes revisan los titulares de la prensa nacional, aparece que los Estados Unidos va a hacer averiguaciones respecto a las negociaciones petroleras, y también va a evaluar todos los convenios petroleros de Rosneft, que es la empresa estatal rusa, con el gobierno venezolano, con PDVSA específicamente. Bien, vamos a cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, por aquí, por su televisora del Táchira. Esto es Un Mundo de Economía, y a continuación vamos a nuestro próximo segmento, el Diccionario Económico, donde estaremos trayéndoles un término económico importante para conversarlo: el producto, el centro de todo, el producto. Exactamente, vamos a nuestra próxima sección para trabajar el término que se corresponde a este mediodía, hoy lunes. ¿Y cuál es el término que vamos a llevarles? Producto. ¿Y qué es producto? Bueno, en la ciencia económica este término se puede desmenuzar en dos direcciones, que bajo ningún respecto se opone una a la otra, sino que más bien una da lugar a la segunda. Por ejemplo, en la primera dirección se entiende todo bien o servicio surgido de un sistema de procesos productivos, es decir, todo producto técnicamente es un output o una salida a un ambiente en que debe realizarse como bien o como servicio de consumo. Mientras que en la otra dirección es un poco más compleja esta dirección, y debido a qué? A que ya no contempla un sistema de producción particular, específico, individual, sino que amplía el espectro y toca, bien sea un producto territorial bruto o bien sea un producto total neto de un país determinado, y en un tiempo pues relativamente largo, de 12 meses, de un año. Ambos tipos de productos comprenden variables macroeconómicas, por ejemplo, el consumo privado, el gasto gubernamental, las inversiones tanto públicas como privadas, etcétera, que si son bien trabajadas bajo modelos de productividad a gran escala, sirven para considerar si el país atraviesa por un periodo de crecimiento o de estancamiento en su realidad económica global. Esto es lo que significa producto. Así que esperemos que les haya llegado bien este término, y sobre todo las ramificaciones que tienen las dos direcciones que maneja Fidel. Sí, efectivamente, porque como bien vamos a comentar de seguida, pues el producto es fundamental. Van a tener en pantalla, en concreto,
dos ejemplos del término. Producto, procesos de producción de las industrias de un bien y o servicios, o los productos en supermercados, tiendas. O sea, estamos hablando en pocas palabras de que una de las acepciones tiene que ver con lo que genera la industria. Y estaríamos en términos de la microeconomía o de la economía empresarial, cuando hacemos referencia al producto. Pero también, y esa quizás la acepción más importante que tiene para la economía como tal, es la acepción macroeconómica del concepto producto, que tiene que ver con lo que una sociedad o un sistema económico integrado en su totalidad puede generar o puede producir en el transcurso de un periodo de tiempo que generalmente se considera de un periodo de un año. Exacto. Y ahí estamos hablando del Producto Interno Bruto, PIB, o como llaman en otros lugares el Producto Bruto Interno, PBI, que sí, para los efectos es lo mismo. Y ese es el indicador que permite precisamente determinar cuál es el comportamiento económico de un país o de una sociedad. Si el Producto Interno Bruto, si ese indicador, si lo que toda una economía genera y produce aumenta de un año para el otro, la economía está creciendo porque exacto, está produciendo más. Sí, esos son los medidores que se registran para evaluar el desempeño económico de un país, y repetimos, en un año, que está establecido en el sistema de cuentas nacionales. De hecho, para determinar el ingreso nacional, y a través del ingreso nacional es en función de toda la producción total de bienes y servicios originados por y producidos por una economía. Dentro de esa segunda dirección que nosotros hablamos, donde tienen que considerarse aspectos y evaluaciones de orden macroeconómico, aparece, como dijimos, el consumo, no solamente del gobierno, el consumo público, también el consumo privado, llámense las empresas, las economías domésticas, familiares, así como todos los gastos que hay por parte nacional y también con el componente extranjero cuando hay que evaluar lo que son las importaciones y las exportaciones. Producto, bien sea en una dirección para finalizar, canalizado en lo que es un producto, un bien individualmente, específicamente hablando, y producto ya cuando es parte de toda la producción de un país, lo que determina el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Neto. O lo que nosotros hacemos también, porque cualquier fundamento económico, pues, o cualquier institución o cualquier emprendimiento está generando un producto como este, un mundo de economía, es nuestro producto. Y vamos a hacer un corte comercial, por cierto, para regresar con nuestro producto en el tercer segmento. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Vamos a nuestra próxima sección, muy importante para todos nosotros, como es Táchira y su economía. De esta sección tenemos, Fidel, que destacar, y eso apareció en el Semanario de los Andes recientemente, y también muchos trabajos que ha sido anunciado por el presidente de FETRA Táchira aquí en Venezuela, en San Cristóbal, en el estado Táchira, como es Alberto Maldonado, y la denuncia está sobre que muchos empleados se han quedado sin sus puestos de trabajo en el sector construcción aquí en nuestro estado Táchira, porque la paralización de las obras civiles pues es una evidencia, ¿no? Aparte de que ya pues no se puede tampoco cubrir, sobre todo debido a la escasez que hay de materiales de construcción, y también debido a los constantes aumentos salariales. Este sector se encuentra muy deprimido, sector construcción, ha dejado centenares de trabajadores de la construcción sin sus empleos, y esto ¿qué ocasiona más? Desesperación, hambre, y bueno, es parte de toda la crisis, de esa espiral que estamos viviendo, crítica en cuanto a la situación económica nacional. Sí, efectivamente, y un sector económico, un subsector económico tan importante como el de la construcción, pues evidentemente no puede escapar a los efectos perniciosos que está teniendo esta crisis sobre toda la economía. Una crisis que aquí hemos dicho mucho en Un Mundo de Economía para ustedes, no ha sido apropiadamente manejada y tratada por el gobierno nacional con la intención de atacar el origen de la crisis y por lo tanto solventarla, sino que se le van poniendo pañitos de agua. Y entonces esos pañitos en el tiempo pues no van permitiendo la corrección del problema, sino que se vaya profundizando hasta estar llegando a la situación que estamos viendo. Concretamente en el mundo de la construcción,
aquí en el estado de Táchira. Y de acuerdo con lo que expresó Alberto Maldonado, representante del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, ciertamente en las últimas semanas la problemática se ha profundizado muchísimo, a lo cual se unió, por cierto, el tema del transporte colectivo y la conflictividad que vive la ciudad de San Cristóbal y en general los 29 municipios del estado Táchira. A esta situación entonces digamos, retrotraído al sector de la construcción, de tal manera que en el último mes, según Alberto Maldonado, se perdieron 600 puestos de trabajo en el sector construcción aquí en el estado Táchira. Estamos hablando entonces de que 600 familias tachirenses perdieron la fuente del sustento de sus vidas porque perdieron pues las personas el trabajo aquí. Concretamente, según Maldonado, la industria de la construcción en el estado Táchira atraviesa el momento más difícil debido a que ahora se encuentra paralizada el 90% de las obras civiles del estado y por ende se han despedido, como hablábamos, más de 600 trabajadores que se agregan a la lista de desempleados en el área de construcción, que en el caso del Táchira, esa tasa de desempleo en el sector construcción supera en este momento el 97%. Estamos hablando de, según Alberto Maldonado y el Sindicato de la Construcción, que más de 25.000 puestos de trabajo en el sector construcción están paralizados. Y eso es sumamente grave. Y es muy grave. Refleja el drama que estamos viviendo. Por supuesto, y es un indicador porque el sector construcción es uno de los sectores más importantes de la economía para cualquier país. Y esta contracción no es solamente este año, esta contracción ha sido cada vez más crítica de los últimos 6, 7 años para acá. Es acumulativa, claro, por supuesto que sí. Pero como tú lo decías, Fidel, en estos últimos meses, dado las protestas, dado la paralización del servicio de transporte público, y la profundización de la crisis. Claro, el encarecimiento, la escasez que hay, que el mismo sector pues no cuenta tampoco con las divisas requeridas para desarrollar todos sus proyectos en obras civiles. Así hay, no hay cemento, no hay cabilla, la escasez, no hay bloques. Exactamente. O sea, entonces, ¿con qué se trabaja? ¿Con qué se trabaja? Entonces, el efecto es, evidentemente, pues que las construcciones cada vez se van reduciendo porque no tienen la posibilidad de trabajar y se va paralizando el sistema. Y obviamente el constructor o la empresa constructora pues tiene que reducir personal. Entonces, en el último mes se sumaron 600 desempleos en el sector, que ya estaba por encima de 24.000. Entonces, tiene 25.000 desempleados el sector construcción en el Táchira. Demasiado dramático. Y el sector construcción es vital para una economía por un factor fundamental. Es el sector de la economía que más empleo ocupa, que más mano de obra ocupa, porque el sector construcción ocupa mano de obra no calificada y ocupa mano de obra calificada, que por cierto en países vecinos están siendo notoriamente mejor remunerados que en Venezuela. Y por eso nuestros especialistas en el tema construcción, nuestros maestros de obra se nos están yendo a los países vecinos a construir allá, porque aquí no pueden. Bueno, Fidel, ni modo. ¿Qué podemos hacer, Dios mío? Esperar que haya evidentemente un cambio político para que pueda haber un cambio económico. Porque eso ya está determinado. Sí, aquí no hay de otra. No hay espacio. Bueno, amigos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy. Tenemos entonces que retirarnos para darle paso al noticiero de TRT que viene enseguida. No sin antes invitarlos a que sigan con nosotros mañana martes, jueves y viernes de esta semana. Bien, amigos, y ya saben que algo que debemos tener muy presente, la economía es un asunto de todos que nos toca a todos en todas nuestras cotidianidades, día a día. Por lo tanto, la economía, a pesar de sus complejidades, de sus contradicciones, todavía se puede pensar. Que tengan un feliz mediodía. Buen provecho.